Arranquemos por hablando de economía. Hay dos áreas de la economía que en la Argentina están muy entrelazadas y es cansador esto, porque si lo segundo no existiera, lo primero andaría mucho peor. Mucho mejor. Hay un área que es el área de la economía real y hay un área que es el área de las finanzas. En general pasa que o muchas veces yo he visto que como ocurrió en este último año y medio, anda muy bien la parte financiera y anda tecleando mal la parte de la economía real, lo que tenés al final de la historia es una historia fea. ¿Por qué? Porque el mundo financiero va endeudando al país y por eso entra dinero, porque el país se compromete a endeudar, pero el que genera riqueza es el mundo de la economía real. Y si un país no genera riqueza y se endeuda, como dicen los liberales cuando explican la economía, pensalo en términos de tu familia. Ponele que alguien no genera riqueza y todo el tiempo se endeuda para sostener la riqueza que está viviendo. A veces se endeuda para sostener el déficit fiscal, no es este caso, pero a veces se endeuda por el tema financiero, para sostener el equilibrio financiero. Entonces, si se endeuda un país y al mismo tiempo no produce riqueza para compensar esa deuda, tenés un problema a largo plazo. En cualquier caso, empecemos con algo de la economía real que ha marcado mucho este mes. Viene marcando mucho los meses anteriores, pero cada vez más, y este mes ya se hace muy nutrido. Antes de eso, yo quiero aclarar algo. Cuando vos contás historias de empresas que cierran, o empresas que se venden, o empresas que despiden gente, siempre hay primero una mirada humana sobre el sufrimiento de las personas que están viviendo esa incertidumbre y después una mirada macroeconómica sobre si eso refleja el agregado, o sea, el total, porque a veces hay empresas que cierran y empresas que se abren, o lo que refleja es simplemente la parte que cierran, que no compensa, o que cierran o despiden, que no compensados por los que se abren. Parece que es una situación muy dura, pero se compensa por otro lado. Acá da la impresión de que por lo menos ahora no se está compensando. En todo caso le vamos a preguntar a Jairo qué es lo que ve de esto, pero simplemente para contarles solamente el último mes, julio del 2025. Textilana es la dueña de Mauro Sergio, que es una empresa de Mar del Plata de producción de ropa, ¿no? Muy conocida. Despidió a 150 operarios, redujo su producción en un 20% y los trabajadores alertan por despidos sin indemnización y renuncias forzadas por bajos salarios y falta de pago. Frigorífico San Telmo. En el último mes la empresa despidió a 56 trabajadores de una planta inicial de 108. Hoy quedan 52, además adeudan el pago de aguinaldo del primer semestre. Toyota de Zárate, esto es muy llamativo. La empresa entró en parate durante toda la última quincena de julio y suspendió 500 operarios. Además, en lo que va del año hubo 200 despidos argumentados por la baja de ventas entre retiros voluntarios y despidos. Toyota redujo aproximadamente 700 puestos de trabajo en el último año. Ternium, la empresa siderúrgica, esto es en San Nicolás, suspendió a 120 trabajadores y la planta está produciendo el 50% de su capacidad. Asindar, la siderúrgica, paralizó el 80% de su planta de Santa Fe y hay 200 trabajadores suspendidos. El parate es entre el 26 de julio y el 4 de agosto, pero se esperan más frenos a la producción en lo que resta del año, luego de varios en 2024, a comienzos del año. Asindar presentó un esquema de suspensiones que abarca más de 900 trabajadores que cobran el 75% del sueldo durante los días que dura cada parate. DAS es una fábrica de zapatillas que queda en El Dorado, Misiones. Despidió a 100 trabajadores y redujo su operación. Tenemos que correr la misma suerte que la planta de Coronel Suárez, que cerró sus puertas en enero y tememos, dice, y dejó a 452 trabajadores en la calle. Alerta Gustavo Melgarejo, delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, que es una industria que va a ser muy perjudicada por la política del gobierno. NRG Argentina, esto es de Allen, Río Negro, la empresa dedicada a la provisión de arenas para la fractura hidráulica, o sea, para el fracking en Vaca Muerta, despidió a 640 empleados desde noviembre y actualmente solo mantiene 90 trabajadores activos. Schlumberg, empresa de servicios petroleros en Santa Cruz, despidió a 6 trabajadores del Sindicato del Petróleo y Gas y Energías Renovables de Santa Cruz. Denuncia un intento de ajuste laboral en medio de la crisis del sector. El frigorífico Livorno de Río Cuarto, Córdoba, suspendió a 19 trabajadores. Uno ya fue despedido y el Sindicato de la Carne de Río Cuarto asegura que se espera que lleguen notificaciones de al menos 5 despidos. Coteca de Catamarca, la empresa textil propiedad de TN Platex, suspendió a 90 operarios del área de hilandería durante un mes. Ledesma, Libertador General San Martín, el ingenio Ledesma despidió este mes a 22 trabajadores rurales del sector citrícola en el marco de un proceso que ya suma más de 200 despidos
en lo que va del año. Es un muestreo de algo que, visto en esta dimensión, no es habitual, no es una avalancha de despidos y suspensiones, pero sí una señal o tal vez una tendencia. ¿En qué marco lo ves vos, Jairo? Sí, yo obviamente siguiendo cada uno de los casos y cada uno de los sectores, después lo trato de poner en el contexto de los datos agregados de la cantidad de empleo. Y las mediciones son un poco rezagadas, hay mediciones hasta abril oficiales, y mirá lo que escribía Luis Campos respecto de cómo viene el empleo privado, tanto público como privado, asalariado. Dice, el empleo privado entró en una fase errática, escribe hace 10 días, con la última publicación de los datos de abril, subió en diciembre, cayó en enero, subió en febrero, cayó en marzo y volvió a subir en abril. Eso es datos agregados del empleo asalariado. Pero sí es cierto que cuando vos haces el recorte de los empleos asalariados registrados contra noviembre del 23, estás en 183.447 puestos de trabajo menos, que en todo caso lo que ahora tiene, marca Luis, es por lo menos una fase donde no se recupera muy fuerte ni sigue cayendo. O sea, ha entrado en un serrucho. Hasta abril. Hasta abril. Por eso te digo, esta es la última foto concreta. Hay que agregarle a esto la mezcla de el impacto de situación macroeconómica, tasas de interés, caída de los salarios, que habrá que ver cómo se está traduciendo eso en los números agregados de empleo, por eso vale también el raconto que vos haces de las últimas semanas o meses, y después también sectores puntuales que están sufriendo, que son muy mano de obra intensivo, porque también vos podés empezar a sacar alguna cuenta de fenómenos ya sea transitorios, de sectores que están aguantando a ver si recompone la demanda o que venían aguantando con mecanismos como suspensiones o adelanto de vacaciones, lo cual es una forma de una empresa de esperar a ver si recupera sin desprenderse del personal, o podés llegar a ver directamente despidos porque hay transformaciones. Por ejemplo, aunque suene paradójico, la industria petrolera hoy, así como es una esperanza hacia adelante por vaca muerta, está generando despidos por los ajustes en el sector convencional, en los pozos tradicionales. Entonces hoy no tenés supuestamente al sector que viene a generar los empleos para reemplazar los sectores que se están perjudicando por la apertura de la importación, generando en términos netos más empleo. Está generando en términos netos menos empleo porque hay más destrucción en el sector convencional que generación en el sector no convencional. Y ni que hablar después si te pones a ver hacia adelante el efecto que antes tenía. Y tal vez eso explica en buena parte que no se recuperen esos 180 y pico de mil puestos de trabajo rápido desde noviembre del año 23, que es que vos tenías un factor que generaba empleo muy rápido, que era la obra pública, que siempre que arranca, crea mucho empleo y cuando se frena, baja mucho empleo. Entonces, no sé si en algún momento vas a recuperar esos puestos de trabajo porque hay 100.000 por ahí que son del sector de la construcción vinculado a la obra pública que no se están previendo que se vayan a regenerar rápido por más de que haya un proceso, ponerle exitoso de traspaso al sector privado para que se arregle la ruta. Entonces, hay una, por lo menos, situación en la medida hasta abril de serrucho sin recuperación. Grandes chances de que esto que vos vas a relatar esté hablando de un posible nuevo escalón, más allá de un componente, y me vuelvo a citar en Luis Campos, que cuando salió el dato de desempleo oficial de 7,9, que era una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto a un año atrás, que daba la impresión era poco aumento del desempleo, no crezca más, producto de que también se releva como ocupado al que perdió un empleo registrado y está vendiendo por internet o está manejando un Uber. Entonces, en ese contexto, no sé si también la cifra de desocupación te va a transmitir exactamente ese deterioro. En todo caso iremos viendo a ver si esto es un fenómeno de una avalancha. Uno tiende a pensar que si el dólar sigue más o menos quieto y al mismo tiempo hay una importación masiva de productos, todas las unidades productivas que generan o producen esos productos, unidades productivas que producen productos productivos. Claro, exactamente. Bueno, van a ser resentidas y van a sentir un golpe, que yo hice el ejemplo de. Pero bueno, veremos de qué manera es. Es muy interesante ayer cuando discutíamos el tema Uber, como una especie de red donde caen muchas de las personas despedidas, cuando Gustavo decía, bueno, pero ¿cuánta gente va a viajar en Uber? ¿Hasta cuánto? Eso es un negocio, ¿entendés? Porque cuanta más gente hay, primero Uber te cobra menos la tarifa, porque la aplicación sola dice, bueno, en tal lado hay tantos autos, sí, es más barato, se juega un juego de oferta y demanda, y si sube mucho la oferta recauda menos, el precio baja. Pero bueno, es cierto que cuando vaya el encuestador del INDEC a preguntar,
trabajaste, y el tipo que maneja una aplicación va a decir sí, entonces no va a aparecer en el desempleo. Va a aparecer en empleo informal en lugar de empleo formal. Exacto. Dicho esto, pasamos al área, eso es economía real, y pasamos al área financiera de la economía. Hay en este momento un ruido muy fuerte que viene de la City, del mundo financiero, que uno ya está acostumbrado porque sigue en las redes los debates y sigue a algunas personas que entienden de esto. ¿Y de qué se trata el ruido? El gobierno cada tanto, por alguna razón, en este caso es un daño autoinfligido, que ya explicamos, no tiene sentido volver a explicar, se encuentra con que hay un exceso de liquidez. ¿Qué significa? Que el mercado, por ejemplo los bancos y también los particulares y las empresas, tienen disponibles muchos pesos. Y entonces esos pesos, cuando los tienen disponibles, necesitan invertirlos en algo. Y en la Argentina, cuando hay muchos pesos, muchas veces se van al dólar. Y entonces el dólar sube. Y el gobierno no quiere que el dólar suba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ofrece una tasa cada vez más alta para que el dólar no sube, y después hace otra cosa, que es que, para que la gente, los grandes inversores no compren dólares, ofrece una guita en dólar futuro, contratos de dólar futuro masivos, o sea, muy por encima de lo que habitualmente usan. De esa manera, si vos decís, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a garantizar que el dólar en diciembre va a estar a 1.300, y te lo voy a regarantizar, y te firmo contrato de que te vendo dólares a 1.300 en diciembre. Y entonces, si el dólar sube, el tipo igual los va a comprar a 1.300, con lo cual el tipo firma eso en lugar de comprar dólares, y de esa manera el dólar no sube. ¿Cuál es el problema del dólar futuro? El problema del dólar futuro es que, te da dos opciones: o no devaluás y perpetúas esta situación que para el país es muy riesgosa, o devaluás y te comprometés a pagar un fangote de guita si te zarpás en la cantidad. Y el gobierno está zarpándose en la cantidad, o está aumentando mucho, y de esa manera pasa que el dólar pareciera controlado. Entonces, por un lado, te ofrece una tasa bárbara para que en lugar de con esa plata vayas en lugar de ir al dólar, vayas a comprar bonos por esa tasa o lo que fuera con esa tasa, instrumentos financieros, y por otro lado te garantiza que te paga la diferencia si el dólar sube para después de las elecciones. Entonces, operando por esos dos lugares, intenta frenar el dólar. ¿Y sabés lo que pasa? No frena. Sube poquito, no baja. Y además lo que ocurre es que los datos de cuántos dólares compraron los argentinos en los últimos 3 meses, 4 meses, son datos récords. Y además lo que ocurre es que en ese contexto tiene que renovar letras, o sea, papeles que los bancos tienen y se vencen y el gobierno tiene que pagarlos. Para que los bancos no se vayan con la plata al dólar, sube la tasa, y sin embargo lo que ocurrió ayer es que lo que logra renovar es el 75% de esa guita, y aparecen en el mercado de vuelta 20 y pico de billones de pesos que no se sabe a dónde van a ir. Entonces hay como una tensión de pensar, esa guita que no renovaron ayer, es muy técnico esto, pero creo que lo estoy explicando más o menos didácticamente. Esa guita que no renovaron, esta semana, hacia fin de semana, jueves, el día del casamiento de Yami, o la semana siguiente, ¿a dónde va a ir? Y si esa guita va al dólar, el dólar se va a ir acercando a 1.400. Y es un escenario no querido para el gobierno. ¿Por qué? Porque en el momento que llega a 1.400 y algo ahora es, porque se fue corriendo algo, el gobierno tiene el techo de la banda. Entonces el gobierno, que dice, yo ahí voy a vender reservas, porque no quiero que suba más. Si vende reservas, todos los días va a estar la noticia de cuántas reservas vendió el gobierno. Y empieza el cálculo de cuánto tiempo tarda hasta que entremos de nuevo en problema de reservas, aún vendiendo reservas que son la deuda, ahí sí es la deuda, no son reservas genuinas. Entonces hay una duda ahí que se instala, que no sé si ayer, por ejemplo, leía una conferencia que dio Arriazu, que decía, estamos en problemas, tienen que recalibrar, pero tiene espaldas para poder frenarlo. Y después hay otros que dicen, ahí hay un quilombo que por ahí no es el dólar a 3.000, es un quilombo, el dólar presionando contra el techo, y el gobierno vendiendo reservas que ya son deuda. Entonces, hay toda una cosa de ruido que ayer se registraba como muy fuerte en el debate financiero, y que tenías a los voceros del gobierno, agitando y defendiendo y explicando, etcétera. ¿Lo expliqué más o menos bien? Sí, yo diría, para completar, que el otro gran tema de ayer no solo es la operación en futuros, ni que no le renovaron por completo, sino que no ocurrió esto aún habiendo pagado la tasa de interés que pagaron, que es el principal efecto negativo
que tiene el manejo financiero sobre la actividad económica. Te lo resumiría así: el gobierno está eligiendo mantener estabilidad de corto plazo en el dólar y por ende en los precios a costa de menos actividad. Hay algo que ayer incluso los financistas cercanos al gobierno reconocían, que esto es, bueno, se enfriará el crédito, se enfriará más la actividad, esto pega en la actividad, pero el dólar y la inflación son los objetivos electorales número uno de esta estrategia. Más allá de si les va a salir o no, porque ¿cuál es la cifra que resaltaba? No solo que no te renovaron esa deuda al 100%, es decir, si había 100 pesos, te renovaron los 100 pesos, no, te renovaron 75. Había gente que decía, bueno, eso no es tan inesperado porque es fin de mes y hay empresas que necesitan la guita para pagar sueldo, entonces no es ese el tema más preocupante, más allá de que el jueves se van a volcar 3 billones de pesos que quedaron sin renovar. El tema es que ofreciste tasas de hasta el 65%, cuando hace un mes esos mismos pesos que sobraban, el Banco Central los chupaba pagando intereses por otras letras por la mitad. Entonces, el gran, para mí, tema, y me dio risa como me contestó alguien cercano al gobierno ayer, es que es el tema complejo de la estrategia, cómo pega esa tasa en la actividad. O sea, asumen que es malísimo para la actividad económica, no asumen que están haciendo esto por un objetivo electoral, que le genera crítica como diciendo, che, no está ni flotando el dólar como decís, tal vez te conviene dejar que suba el dólar y suba un poco la inflación y no parar la economía. Y lo que te agrega a esto expectativa de quilombo es que ayer vencieron 11,8 billones de pesos. El 13 de agosto, o sea, el 19 de agosto están venciendo 13,6 billones de pesos. El 27 de septiembre están venciendo 13,8 billones de pesos. Y ¿qué estoy viendo acá? Estamos a 25 billones de pesos por mes. Sí, no, en realidad son 13 en agosto, a mediados de agosto, 13 a fin de agosto y 25 palos en septiembre. Digo, 3 veces donde antes de las elecciones puede llegar a haber parte de eso que se vuelque al dólar. No, pero además todo eso, más allá de las elecciones, es una pelota que se va armando. No, claro. Porque si vos tenés 60% que pagar en tasa de interés, ¿cómo lo generás eso? Y ese 60% se suma a lo que vos tenías este mes, con lo cual la renovación es más liquidez y más liquidez y más liquidez, que hay un momento que, bueno, se está viendo que hoy... Y hay alguien haciendo las cuentas de cuánto significa en términos de PBI lo que vos vas acumulando de distintos tipos de intereses de estos instrumentos, y ya hay varias cuentas que te lo ubican en cifras similares a lo que vos estás diciendo que vas a vetar que viene del Congreso. Entonces alguien puede estar haciendo la cuenta, che, vos estás cuidando la caja porque, no sé, el superávit no se toca, entonces le vetás la jubilación, Hagamos etcétera. en deudas a los bancos lo que teóricamente te ahorras, claro, en jubilados. Pero como se esconde porque se capitalizan esos intereses, no aparece en el superávit. En fin, bueno, ahí estamos con otra vez en la cornisa todas las maniobras financieras de Toto Caputo, que hasta ahora tropieza, se levanta, tropieza, se levanta, tropieza. Ojalá no se dé un golpazo porque en esa nos jugamos todos, ¿no? En cualquier caso, hay otros temas de la agenda informativa. Un personaje que aparece recurrentemente en la agenda informativa argentina es Tim Ballard. Tim Ballard, no sé si ustedes saben, tal vez sí, y si no les cuento, es un hombre que fue muy popular, se hizo muy popular en Estados Unidos porque hizo una película donde se retrata como un cazapedófilos. La pedofilia es un delito espantoso, es de los peores delitos. A ver, si hay algo que es algo terrible que se le pueda... que un ser humano espantoso es un pedófilo. Es decir, alguien que abusa sexualmente de niños, que trata de capturarlos, es una cosa, nada, de lo peor que tiene la humanidad. Ese tema es un tema que en los últimos años fue muy importante en el debate sobre qué pasaba con los niños dentro de los conventos, dentro de las escuelas católicas, porque hubo un montón de obispos y curas que fueron acusados con muchas pruebas y hubo organizaciones mundiales de denuncia de esto. Tan importante fue esto que el Papa Francisco se hizo cargo de esto, de limpiar la iglesia de ese espanto. Coincidentemente con esto, la ultraderecha en el mundo empezó a utilizar el tema de la pedofilia como un arma tremenda para estar en las redes contra personas que no son pedófilas. Y que lo que importaba era utilizarlo como campaña de desprestigio, utilizando el delito más horrible que uno puede imaginar.
En la campaña de Hillary Clinton, por ejemplo, la que gana Trump, hubo algo que se llamó el Pizzagate, donde desde las redes se promovió la instalación de la idea de que una pizzería de Washington se utilizaba en el sótano para capturar niños y violarlos. No pasaba eso, hubo gente loca como en Estados Unidos que entraba armada a la pizzería y no encontraba nada de eso, salvo material para hacer pizza. Era todo fake news, pero un montón de gente, miren, ahí están, ahí están, ahí están. El tema de la pedofilia aparece en distintas campañas electorales. Por ejemplo, hay fíjense cómo opera de manera calcada. Hay un exdiputado de izquierda gay que se llama Jane Willis en Brasil, al que el bolsonarismo le hizo una campaña tan terrible respecto de esto que se tuvo que ir de Brasil. Ahora con Lula volvió y dejó la política. En la Argentina, eso se está haciendo en estos días contra Esteban Paulón, desde los medios de la ultraderecha oficialista. Todo el tiempo diciéndole pedófilos. O sea, hay una operación mundial respecto a esto que podría ir contándoles cómo pasa en distintos países, que generalmente tiene que ver con atribuirle conductas indemostrables, pero con la fake news y la potencia que tienen las redes, a personas que no hacen esa barbaridad, y ocultar a otras personas que sí son sospechosos de verdad. Por ejemplo, Donald Trump, que hay toda una discusión sobre por qué está ocultando en todo Estados Unidos, incluso por voceros de ultraderecha, las listas, los archivos del caso Epstein, donde se practicaban violaciones contra menores de edad en una isla a la cual Trump fue muchas veces, y la isla era de Jeffrey Epstein, que era un amigo personal de Trump, al que Trump asistía a su boda, le mandaban cartas con doble sentido sobre temas sexuales, etc. De ese tema, esa ultraderecha no habla. Entonces hay una utilización del tema muy evidente y muy visible, que el otro día las redes difundían que Paulón había sido arrestado por pedófilo, y la verdad que es todo un disparate. Tim Ballard se hizo muy famoso en Estados Unidos porque hubo una película de sí mismo respecto de eso, y de repente empezó a aparecer por la Argentina. La primera vez que apareció su nombre fue vinculado, no sé si estuvo vinculado o no, pero fue vinculado a una denuncia que hizo Viviana Canosa sobre personajes sobre los cuales no hay ninguna prueba de eso también, del espectáculo argentino. Fue un gran escándalo. Y en ese momento Tim Ballard, que algunos dicen que fue la fuente de esa denuncia sin pruebas, Tim Ballard quiso hablar con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich muy correctamente lo sacó carpiendo con estos argumentos. Escuchá. Gobierno, nosotros no lo recibimos a Tim Ballard. Yo hablé con el director de la película, Eduardo Verástegui, que lo echaron de la organización justamente por esta conducta. Él quería verlo al presidente y le dijimos al presidente que no, porque el gobierno no puede recibir a un abusador. Si él en un momento fue héroe, pero después fue abusador. Digamos, la información, lamentablemente, que tiene Viviana Canosa es una información errónea, errada. Está diciendo cosas que no sabe la razón por la que nosotros no lo recibimos. Escuchá un poquito más de Bullrich. Una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba o intentaba abusarlas. Muy bien, eso es lo que decía Patricia Bullrich. Mientras Patricia Bullrich decía eso, Mariano Curio Libarona, el ministro de Justicia, o sea, mientras la ministra de Seguridad decía esto, el ministro de Justicia se encontraba con Tim Ballard y le ofrecía sus servicios para limpiar su imagen en la Argentina y para que venga a la Argentina a concientizar sobre abusos sexuales que, según Bullrich, él cometía. Escuchalo a Cunio Libarona, ayer lo difundió Mauro Federico esto, en C5N creo que fue, los videos de Mariano Cunio Libarona hablando con Tim Ballard. Escuchá. Lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Perfecto. Te consigo medios. Perfecto. Y lo que queremos hacer puedo también... hablar con Rolando, ¿no? Pásame el agua. Con Rolando puedo hablar. Perfecto, sí. Porque soy amigo de Rolando. Para decirle, vamos a ponernos en campaña
para que venga Tim y armemos algo lindo. Qué bonito sería esto, qué bonito, gracias. Qué bonito sería esto, decía. Escuché un poquito más de Cunio Libarona ofreciéndole sus servicios a alguien que la ministra de Seguridad acusa de abusador. Escuchá. Incluso, te digo más, te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos y universidades para que vos cuentes tu historia. Perfecto. Y la problemática. Te puedo armar reunión con legisladores. Los legisladores lo tienen que conocer. Las universidades lo tienen que conocer. Esto se combate sobre la base de tener conciencia de que esto existe y de que esta problemática se va a venir a la Argentina y esto es más peligroso que el narcotráfico. Escuchá otro pedacito de este hombre, ¿verdad? Te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Sí. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Bueno, ahí está, hay que recordar que Cunio Libarona es el jefe de un estudio que ha defendido abusadores, que ha defendido narcotraficantes, o sea, da la impresión de ser algo muy oscuro lo que estamos viendo. En la agenda informativa aparecen, y voy cerrando con esto, dos temas que son muy duros. Quizá el más duro es un tema que ayer recorrió todos los medios, que es la muerte de una nenita, en un choque, de dos nenitas, en un choque de barcos en Miami. Hoy Yami lo contaba con mucha precisión. Se trata, quizá el nombre más conocido es el de Mila Yankelevich, porque es la hija, nieta y bisnieta de gente que ha participado, ha tenido un rol muy potente en la industria televisiva. La familia Yankelevich, el bisabuelo de Mila fue el fundador, uno de los fundadores de la televisión. El abuelo Gustavo es una de las grandes figuras, de los grandes creadores como productores de espectáculos, no solamente de televisión, sino de cine, de teatro. Un tipo, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero todo el mundo lo cuenta como un tipo talentosísimo. El hijo, que es el papá, el hijo de él, que es el papá de Mila, fue, no sé si no es todavía, el director de programación de Telefe durante bastante tiempo. Y la abuela también es una creadora, recordame el nombre. Cris Morena, ¿cierto? Es una creadora de productos, una mina genial. Y que la muerte de Mila es una tragedia que se le agrega otra tragedia, porque ya Romina Yan, que era la hija de ambos, hoy están separados hace bastante tiempo, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, también había fallecido. Entonces vos ves una familia golpeada por la tragedia de una manera que ayer todos nos estremecimos, porque naturalmente, primero que uno los conoce, uno se identifica, uno le da miedo que a uno le pase, uno se pregunta por qué a una familia el destino la castiga de esa manera. Después veo una exagerada cobertura mediática con fotos de la nena todo el tiempo, que bueno, uno entiende la lógica de la industria, pero hay un momento que vos decís, che, es simplemente dar la noticia, contar un poquito. Es algo tremendo y paremos ahí, pero bueno, es lo que es finalmente. Y creo que ayer el país estuvo muy triste por esta historia de una nenita que falleció en esas condiciones. No sé si Yami, vos, que lo estuviste viendo. Fueron dos nenas que fallecieron, Mila de 7 años y después otra nena de 13 años que no trascendió la nacionalidad, y después hay 3 menores internados en estado crítico todavía. Y bueno, dicen que las pericias van a durar como 6 meses, que bueno, se tienen que determinar las responsabilidades, quién tenía prioridad de paso y bueno, diferentes acontecimientos que están evaluando, pero bueno, la verdad que es una tragedia. Así que bueno, eso aparece, y lo otro que aparece, que está como principal noticia en la mayoría de los medios del mundo,
Es un terremoto que ocurrió en el Pacífico y que está generando, dicen que es el 5.º terremoto de potencia de la historia de los terremotos, de que se registra la potencia de los terremotos, y que está generando un miedo bárbaro de tsunami en parte de las costas de Asia. Ahí veía que había desalojos en Hawái o gente que se iba de sus casas en Hawái, en las costas de Japón, en estos lugares, en un marco muy grande. La localidad que es el epicentro del terremoto es Kamchatka, que es una localidad que todos sabemos por el TEG. Es un país en el TEG que en un momento había todo un tipo de chistes respecto de eso. Es que no había una película también que decía, o una publicidad, China ataca Kamchatka. Había la película. No, la película sí. De Ricardo Darín. Así que, bueno, simplemente mencionarlo, tal vez hagamos una nota respecto a lo que está pasando en algunos países que están buscando cómo hacer para protegerse de algo, de la incertidumbre de lo que está pronosticado para las próximas horas. 8:43 minutos de la mañana en toda la República Argentina, momento de escuchar a Yami Segovia. La temperatura, última vez que Yami Segovia te regala una canción soltera. Sí, o sea, claro.